Esta charla o este problema es relacionado a un problema de posicionamiento derivado de un problema deportivo de la tercera división del fútbol ecuatoriano. Es un trabajo conjunto con Diego Recalde y Polo Vaca, dos colegas del Departamento de Matemáticas. Esta charla está dividida en dos fases. La primera son básicamente, para el mismo problema nosotros diseñamos dos distintos modelos. La primera una versión considerando un modelo tradicional y la segunda una formulación reducida. La charla está dividida básicamente en 4 puntos. Primero presentaremos una motivación del problema, algunas regulaciones relacionadas al campeonato de la tercera división y algunas soluciones o la solución con la cual se utilizó hace algunos años. Presentaremos el modelo entero, algoritmos de solución, métodos heurísticos y un método exacto para resolver el problema, y finalmente algunas experiencias computacionales relacionadas con datos reales y con datos proporcionados por la literatura. Empecemos con la motivación. Desde hace más o menos unos 3 años atrás estamos trabajando con APNA, que es la Asociación Provincial de la Provincia de Pichincha, que es encargado o la principal entidad relacionada al diseño de calendarios en el Ecuador. Entonces, la Federación, la APNA, es quien diseña los calendarios y ellos son enviados a la Federación Ecuatoriana para su aprobación. Entonces, en los últimos años hemos venido trabajando con ellos y se ha diseñado calendarios tanto para la primera división o Serie A y para la segunda división, que es la Serie B. Este modelo matemático incluye ciertas características, nuevas características como equidad y atractivo para los calendarios, aunque lamentablemente en los últimos años Barcelona y MLEG han ganado nuevos campeonatos. Es fácil obtener un calendario con esta nueva herramienta. Nosotros incluso podemos obtener varios calendarios en pocos segundos y los dirigentes es quien deciden cuál de estos calendarios pueden ser seleccionados. Obviamente es una mejora a los métodos empíricos que tradicionalmente los utilizaban. Anteriormente había una persona quien diseñaba los calendarios, se sentaba un par de horas con una hojita de papel y él era el que diseñaba los calendarios. Si existía alguna modificación, tenía que trabajar una tarde adicional. Finalmente, nuestra herramienta ha sido utilizada en las últimas 3 temporadas. Ahora, presentemos lo que es la tercera división. La diferencia con la primera y la primera división y la primera y la segunda división del fútbol ecuatoriano es muy distinta a la tercera división. Aquí ya no tenemos un número fijo de equipos. Básicamente disponemos de campeonatos que se desarrollan en distintas zonas del país. Cada zona desarrolla su propio campeonato y aquí ya tenemos una gran cantidad de equipos que compiten por 2 cupos de ascenso a la siguiente categoría. En este caso, para los años anteriores, 2012-2013, existían 221 equipos, participaron 20 provincias y este campeonato se puede considerar como nacional. Aquí participan y aparecen equipos de 78 ciudades. Básicamente es un campeonato prácticamente nacional. ¿Cuáles son las reglas para la construcción de la construcción de la tercera división? Básicamente las reglas dicen que cada provincia debe organizar su propio campeonato. Cada provincia dispone de un número distinto de equipos y mantiene sus reglas específicas. Si dispone de 6 equipos, definirá cuántos partidos se deben jugar, si son 4, 2 o 8 partidos, o si dispone de 20 equipos, entonces cada provincia se organiza dependiendo de sus propias reglas. Luego de terminar el campeonato provincial, se obtiene un ganador, un campeón y un vicecampeón. Ellos pasan a un nuevo campeonato, que es un campeonato zonal. Estos campeonatos zonales deben ser organizados dependiendo de la provincia a la cual fue asignado, a la cual pertenece cada equipo, y se genera una división zonal, una liga zonal. Esta liga zonal debe dividir el país en 4 zonas específicas.
dependiendo de su localización geográfica. Entonces tenemos entre 20 y 22 provincias que participan año a año y deben ser divididas en 4 grupos. Eso se impone al inicio del año y es especificado por reglamento. Y finalmente, como estamos trabajando con 2 equipos por cada provincia, disponemos al menos de 10 equipos por zona, y estos finalmente son divididos en 2 nuevos subgrupos. ¿Cómo se trabajaba en el año anterior, en las temporadas anteriores? Por decisiones políticas, el país fue dividido en 4 zonas: una zona amazónica, una zona central, una zona sur y una zona de la costa. Esto no dispone de ninguna agrupación o de ningún criterio, obviamente criterios políticos, pero aparte de ellos no disponen de ninguna otra herramienta. Ellos simplemente definieron, por ejemplo, en la parte amazónica, que deben jugar entre ellos por una sugerencia por un ofrecimiento político, y obviamente tuvieron muchas complicaciones. Un equipo que se mueve de esta provincia a esta provincia debe recorrer aproximadamente 800 kilómetros para jugar un partido. ¿Cuál entonces es nuestro problema? Intentamos mejorar estas condiciones. Necesitamos encontrar nuevos particionamientos, tanto de provincias o intentando particionar relacionados a equipos, de tal manera que se disminuyan los desplazamientos en cada uno de los subgrupos o en cada una de las zonas. Tenemos restricciones relacionadas a un número fijo de equipos por zona, y nosotros hemos impuesto un nuevo tipo de criterio. Necesitamos generar, además de un número fijo de equipos por grupo, necesitamos imponer criterios de balance para formar grupos un poco más equilibrados. ¿Cómo formulamos nuestro problema? En este caso, en el primer caso, en la división zonal, podemos considerar cada provincia como un nodo específico. Sea una provincia, una ciudad o un equipo, puede ser considerado como un nodo. Cada uno de estos nodos disponen de un peso específico, que podría ser su nivel futbolístico. Y además de cada uno de estos nodos, nosotros podemos identificar cuáles son las conexiones posibles con otras provincias o con otras ciudades, o con quién podría jugar o con cuál equipo podría jugar en un determinado campeonato. Con ello nosotros podemos obtener la distancia, y finalmente, si desarrollamos esa actividad para cada uno de los nodos, vamos a trabajar con un grafo completo. Formalmente, ¿cuál es nuestro problema? Llegamos a un problema de Click Partitioning Problem, pero un problema mucho más general. Tenemos un grafo completo, tenemos costos sobre las aristas, costos o pesos sobre los nodos. Además, necesitamos un número fijo que va a definir cuántas clics o cuántas particiones vamos a realizar de ese grafo. Imponemos cotas inferiores y superiores para el tamaño, e imponemos cotas inferiores y superiores para los pesos de cada una de las clics. ¿Cuál es la solución? La solución es encontrar cada subconjuntos del conjunto de nodos, tal que cada uno de estos subconjuntos induce una clic. Obviamente se genera una partición, y los pesos deben estar definidos, de cada uno de estos subconjuntos deben encontrarse en este intervalo, y definidos, o cada uno de los subconjuntos debe disponer de un número de nodos específicos. ¿Cuál es la medida de la calidad de nuestra solución? Intentamos minimizar el costo. Con eso llegamos a un problema de click partitioning. Este problema ha sido formulado como un problema entero, donde se consideran 2 tipos de variables. Una variable asociada a los nodos, identificando si el nodo 1, si el nodo I pertenece a la clic C, y variables asociadas a los arcos, si el arco o si la arista IJ pertenece a la clic C. ¿Cómo se ve nuestra formulación entera? Como había mencionado, inicialmente necesitamos minimizar el costo total. Intentamos minimizar el costo de la suma de todas las clics que nosotros intentamos obtener.
La primera restricción está relacionada o es llamada las restricciones triangulares. ¿Qué identifica esto? Que si existen tres nodos en un subconjunto, las tres aristas relacionadas a ese subconjunto también deben estar incluidas dentro del subconjunto, formando en sí una clique. Esta restricción de aquí es un número bastante grande, debido a que necesitamos generar todas las combinaciones posibles entre cada tres nodos que se encuentran en el grafo. La siguiente restricción determina que cada nodo debe ser asignado a una sola clic, e imponemos restricciones de tamaño y restricciones de peso. Aquí tenemos la restricción de acoplamiento, que relaciona las variables de los nodos con las variables de los datos. Como estamos trabajando en un grafo complejo, la construcción de subconjuntos podría ser general, podría siempre ser posible, pero existen condiciones de tamaño y condiciones principalmente de peso que dificultan la creación de clics. En este caso hemos encontrado condiciones de factibilidad relacionadas a las cotas inferiores y a las cotas superiores, que si el número de clics está entre estas cotas, podemos encontrar una solución factible. Pero eso no es suficiente. El hecho de que tengamos la condición o podamos encontrar una solución factible no significa de que podamos hacerlo. Este problema es un problema NP completo, que es una generalización del problema de Equipartition Problem. Con estas condiciones, como tenemos un problema NP completo, nuestra primera idea es intentar encontrar un método heurístico. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la principal idea del método? Por ejemplo, disponemos una idea inicial, disponemos de un grafo con 7 nodos, y la idea es simplificar nuestro problema, dividir al problema general en una secuencia de problemas que van a ser resueltos en forma secuencial. La primera opción es generar o encontrar un problema de localización o realizar una fase de localización. Podemos encontrar nodos relacionados a cabezas de serie o nodos semilla de esos subconjuntos. Es decir, en este punto podemos seleccionar exactamente cada nodos y cada uno de esos nodos asignado a un subconjunto. Luego de eso generamos una fase de asignación, donde necesitamos ver cuáles son los nodos restantes asociados a cada uno de esos subconjuntos. Con eso básicamente no tenemos un click partitioning, pero tenemos una partición inicial. Esta simplificación puede ser resuelta mediante una simplificación de nuestro modelo inicial, que viene a ser o que viene a depender del número total de particiones que debemos desarrollar, y obviamente esta partición respeta las condiciones de tamaño y respeta las condiciones de peso. Por tanto, si esta partición inicial nosotros la completamos o generamos o incluimos los datos faltantes, tenemos una solución factible para nuestro problema inicial. Este problema entonces lo hemos dividido en tres fases: una fase de localización, de asignación y una fase de incluir los nodos faltantes dentro de nuestra clic. Este proceso debe ser o ha sido desarrollado, es ejecutado varias veces, un número determinado de veces, y se almacena la mejor solución posible. Como estamos trabajando con un modelo bastante pequeño para la fase de asignación, este proceso es desarrollado en un tiempo muy reducido. Además, en ciertos casos, dependiendo de la selección inicial, tenemos algunas soluciones no cercanas al óptimo, y en este punto hemos desarrollado una heurística de búsqueda local. Partimos de una solución de una partición inicial, y la idea es, como en cada subconjunto tenemos un nodo fuente, la idea es qué pasaría si intercambiamos ese nodo fuente con otro nodo asignado dentro del mismo subconjunto. Intercambiamos ese nodo fuente y nuevamente ejecutamos la fase de asignación. Con eso tenemos una nueva solución, un nuevo particionamiento. Generamos o calculamos nuevamente los costos totales de las clics y tenemos una nueva solución. Con eso la solución empieza a caer a un óptimo local. Esta fase es ejecutada hasta que ya no tengamos combinaciones posibles. Con esta solución inicial
la idea es generar o mejorarla mediante un algoritmo de branch and bound. Como tenemos dos tipos de variables, nosotros nos concentramos específicamente en las variables asociadas a los nodos. ¿Por qué sobre los nodos? Porque si nosotros incluimos nodos, las variables relacionadas a los arcos pueden ser propagadas directamente. Si tenemos, por ejemplo, dos nodos, directamente o implícitamente podemos ver que el arco también debe estar dentro de su conjunto. En este punto, si tenemos, por ejemplo, si fijamos la variable en el branch and bound a 0, podemos ver que todos los arcos que van a salir de ese nodo deben ser 0. Si incluimos dos nodos, por ejemplo, tal como había mencionado, obviamente el arco relacionado debe también ser igual a 1. Con esta secuencia de pasos, nosotros definimos algunas reglas de propagación, algunos procesos de propagación, no necesariamente solo estos. Al momento de generar el branch and bound, generamos un proceso de asignación, por ejemplo, de preasignación de nodos. Por ejemplo, el primer nodo obviamente debe ser incluido a la primera clic. Como estamos empezando nuestra ramificación, asociamos o preasignamos el primer nodo a la primera clic. El segundo nodo debe ser asignado a la primera clic o a la segunda clic. El resto de variables ya no son necesarias, entonces las verificamos a 0. Esta tarea la ejecutamos hasta los acá primeros nodos. A partir de fijar los nodos, se pueden definir reglas de propagación también de un conjunto de nodos restantes. Si un nodo es asignado a una clic específica, ese nodo ya no puede ser asignado a otras clics, entonces los fijamos a 0. Si ya llegamos a la capacidad máxima de la clic, entonces el resto ya no puede ser incluido otro nodo dentro de esa clic o dentro de ese subconjunto, entonces los fijamos a 0, los que no estén incluidos. Y aquí una restricción similar o una propagación similar a la anterior que está relacionada a los pesos. Si ya llegamos a cumplir el peso necesario o el peso ya se encuentra dentro de las cuotas especificadas de nuestro modelo, ya no puede ser incluido un nodo adicional, por eso el resto los fijamos también a 0. Respecto a los arcos, ya hablamos algo de esto. Si un nodo es igual o si un nodo no puede ser asignado a una clic determinada, entonces todos los arcos que salen de ese nodo se fijan a 0. Si dos arcos están dentro de una clic, entonces, o si dos nodos se encuentran dentro de una clic, el arco relacionado también debe estar dentro de la clic. Si dos nodos, o si nodo I y el nodo J se encuentran en clics distintas, ese arco no puede ser considerado, debe ser obligatoriamente 0. Y finalmente, si estamos trabajando ya con una clic completa, los arcos no pueden partir de ese subconjunto. Además de esto, diseñamos métodos de cotas inferiores que mejoran el desempeño de nuestro algoritmo. Para los experimentos computacionales, nosotros consideramos 3 tipos de instancias. La primera, empezamos desde la última, considera instancias relacionadas a la literatura. Esta instancia proviene de una división realizada en el fútbol americano de la NFL, desarrollada por Mitchell. Considera 32 equipos y necesitaba particionar en 4 grupos. El conjunto 2 contiene instancias reales relacionadas a nuestro campeonato. Las dos primeras de los años anteriores, del año 2012-2013, y estas consideran instancias tomando en cuenta equipos, no provincias. Nuestra idea era proponer una solución no relacionada a provincias, sino particionar directamente con los equipos, debido a que en ciertos puntos las provincias no son una referencia. Existen equipos que están en la frontera y pueden ser muy cercanos, pero porque hacemos divisiones provinciales, esos equipos pueden ir a jugar con otro equipo bastante lejano. Y finalmente consideramos instancias aleatorias, instancias pequeñas para nuestras pruebas. La primera, en este cuadro podemos ver, resuelta el problema entero con Groovy, que es un software de solución de problemas enteros, donde en solo 4 instancias o en 5 instancias
se obtuvo el óptimo y obviamente en tiempos relativamente altos. En muchas instancias las cotas o la brecha de optimalidad fueron bastante grandes. ¿Qué pasó con nuestros modelos? Nuestros modelos con las heurísticas iniciales, dependiendo del criterio previo, la heurística obtuvo en casi todas las instancias el óptimo en tiempos relativamente bajos. Considerando aquellas instancias o considerando un tipo distinto de criterio en el modelo de la fase de localización y aplicando la heurística de búsqueda local, también se obtuvo soluciones muy cercanas al óptimo y en tiempos mucho más pequeños. ¿Qué pasa con el algoritmo de Branch and Bound? En casi todas las instancias, en exactamente 7 de las 10 instancias, logramos obtener el óptimo y obviamente en tiempos muy pequeños. En todos los casos se redujo la brecha de optimalidad. Las cotas superiores y las cotas inferiores son bastante cercanas en nuestras soluciones. ¿Qué pasa con una solución real? En nuestro caso, podemos ver una solución inicial, en este caso se eliminó Napo, se eliminó una provincia, y ¿qué es lo que obtuvimos con el modelo? Se obtuvo una redistribución de las zonas. Básicamente no planificamos en sentido vertical, sino nuestro modelo propone un agrupamiento en sentido horizontal, una nueva reagrupación de las zonas. Esto en relación al primer modelo. Diego, como segunda parte del proyecto, explicará lo que es una nueva versión una nueva formulación de este mismo problema, ya considerando ciertos puntos específicos relacionados a la tercera división. Gracias. A continuación de la misma charla, aquí vamos a explicar qué es lo que pasó luego en la aplicación de este proyecto. Bien, como Ramiro les comentó, y las personas que nos han seguido en los diversos encuentros de matemática, en el anterior encuentro presentamos el proyecto de calendarización del campeonato de fútbol profesional del Ecuador. Y hasta ese entonces no habíamos, estaba implementado el modelo, se estaba llevando a cabo en la práctica y en poco tiempo logramos publicar este artículo. Fue un proyecto bastante exitoso y eso nos motivó a seguir en estos asuntos futbolísticos. Entonces, como Ramiro les comentó, en la segunda división del fútbol ecuatoriano, en el campeonato de fútbol, tenemos varios equipos en cada una de las provincias. Para nuestros huéspedes, aquí está Quito, esta es la provincia de Pichincha. Entonces tenemos equipos en varias provincias, ¿no? Estos equipos deben ser agrupados en varias zonas, ¿sí? Entonces, las zonas deben ser ubicadas o deben ser conformadas de manera geográfica. Se debe respetar que exista una proximidad entre las sedes de los equipos que van a estar en esa zona. Entonces la pregunta era cómo definir estas zonas geográficas, ¿no? Sino más o menos un resumen. La proximidad es importante al definir esas zonas. Además, las zonas deben ser más o menos del mismo tamaño, ¿okay? Entonces, en cada zona se juega un campeonato que se denomina round robin en la literatura, que significa que todos los equipos en esa zona juegan todos contra todos, ¿sí? Entonces, si un equipo va a jugar contra sus otros oponentes en una zona, el modelo natural que tenemos para usar y abstraer este problema es el de una clic. ¿Okay? Entonces, si tengo un equipo aquí, él va a jugar con él, él va a jugar con él, con él y con él, ¿sí? Entonces sería una liga de tipo round robin. Aquí en el Ecuador se le denomina liguilla, ¿sí? O simplemente se le llama un campeonato todos contra todos, ¿no? Entonces este equipo tiene que recorrer esta distancia para jugar con este equipo de acá, esta distancia, etc. Y así para el resto de equipos. Entonces, si nosotros miramos en cada zona, en una clic, el peso de la clic sería la cantidad total de kilómetros que recorrerían
todos los equipos para realizar este campeonato, ¿sí? Entonces, naturalmente lo que queremos hacer es minimizar, ¿sí?, el peso de todas las clics. Entonces, usando las mismas variables que mencionó Ramiro, ¿sí?, X y JC significa que la arista IJ pertenece a la clic C, y X y C, que está por acá, significa que un nodo, en este caso representado por mi equipo, ¿sí?, pertenece a la clic. ¿Okay? Queremos minimizar en suma todo eso. ¿Cuáles son las restricciones en esta nueva formulación? Para hablarles un poco de la historia, todo lo que expuso Ramiro fue lo que trabajamos más o menos durante un año usando los modelos clásicos. Hablaba Ramiro de las restricciones triangulares. Esas son unas restricciones que datan más o menos de los 80s, ¿sí?, de un paper seminal de Gretschel. Ahí se introducen ese tipo de restricciones para modelar el problema de click partitioning. Entonces nosotros estuvimos más o menos investigando esa literatura e intentamos formular justamente ese modelo más o menos clásico, pero con nuevas restricciones, las que habló Ramiro, de peso y de tamaño, que vienen naturalmente de la aplicación. Luego se nos ocurrió este nuevo modelo, ¿sí?, porque si ustedes se fijan, el número de restricciones triangulares es bastante grande conforme el número de nodos aumenta, ¿sí? Entonces en el modelo, digamos, el grueso de las restricciones está justamente en esas restricciones triangulares, y lo que quisimos es evitar esas restricciones, y lo que hicimos es introducir una restricción de este estilo, ¿sí? ¿Qué dice esta restricción? Que si es que la arista I pertenece a la clic C, ¿sí?, el número de aristas si es que el nodo I pertenece a la clic C, ¿okay?, el número de aristas en la clic, si es que estas aristas pertenecen a la clic C, debe ser exactamente, tengo n equipos que voy a dividir en k grupos, ¿sí? Entonces en cada grupo habrían n menos k nodos, es decir, equipos, y entonces para que sea una clic, el número de aristas, ¿sí?, debería ser n sobre k menos 1. Entonces esta restricción es bastante importante y simplifica bastante el modelo. Acá esta restricción lo que dice es que el número de equipos en la clic es simplemente n menos k, tenemos n equipos, queremos dividir en k pedazos, cada pedazo va a tener n menos k equipos. Esta restricción lo que dice es que cada equipo pertenece a exactamente una clic, que es importante, y esta restricción de acá hace lo siguiente. En este punto ustedes se deben preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si es que n módulo k no es 0? ¿Sí? Es decir, yo no puedo partir exactamente un número igual de equipos en cada zona. Entonces, si es que n módulo k es diferente de 0, lo que hacemos es incluir un conjunto de nodos artificiales. Este conjunto A es un conjunto de nodos artificiales. Entonces, a cada clic lo que vamos a hacer es incluir a lo más un nodo artificial, de tal manera que si es que n módulo k es diferente de 0, lo que hacemos es meter un hito en los subgrupos para que todos sean iguales. Y con eso simplemente nos quitamos de ese problema. ¿Cómo serían las aristas, el peso de las aristas que estén unidos a esos nodos? Pues simplemente 0, porque estoy tratando de minimizar el problema. Las variables son binarias, ¿ok? Esto ya expliqué. Bien. Luego nos dimos cuenta que la formulación que les acabo de mencionar también resuelve un problema que se denomina de partición balanceada de un grafo. Y lo que se quiere aquí es simplemente dividir vértices en clústeres, tal que el peso total de los arcos cuyos nodos terminales están en diferentes clústeres, en nuestro modelo son las zonas de las que hablé, sea minimizado, y que el tamaño entre los clústeres es a lo más 1, ¿okay? Entonces, con la introducción de los nodos artificiales, noten que este problema está resuelto. Ahora, en este problema original, los nodos terminales están en diferentes zonas, ¿okay? Pero
minimizar el peso de estas aristas cuyos nodos terminales están en diferentes clústeres, ¿sí? Es equivalente a maximizar el peso total de las aristas dentro de los clústeres. Hay una equivalencia entre estos dos problemas. Entonces, nosotros simplemente podemos cambiar aquí en nuestro modelo, maximizar, y no tenemos ningún problema, y este modelo nos sirve también para este problema. Ahora, resulta ser que nuestra formulación resulta ser una formulación bastante compacta en relación a la formulación del estado del arte, ¿ya? En nuestra formulación, la que les mostré, tenemos n por k más 1 más 2k restricciones, y k por n más la cardinalidad de las aristas, ese es el número de variables. En el estado del arte tenemos este número de restricciones y este número de variables, pero si es que nosotros fijamos n igual a 100, el número de aristas igual a 1000 y k igual a 10, es más o menos esta relación la que tenemos. Entonces miren, en términos de variables, ¿sí? En términos de restricciones, tenemos aproximadamente en el estado del arte 9620, no aproximadamente, exactamente 9620 restricciones, mientras que en nuestra formulación llegamos apenas a 1120, entonces es una reducción significativa en el número de restricciones. Sin embargo, para este problema que les mencioné, el de Balance Constraint Partitioning in a Graph, no se requiere que en la partición cada uno de esos subconjuntos sean clics, ¿ya? Entonces, por eso es que el número de variables en esa formulación es bastante pequeño. Nosotros llegamos en cambio a 11.000 variables, que es más o menos lo que se obtiene en los modelos clásicos de click partition. Cuando digo compacta la formulación me refiero a las restricciones. Ahora, pero eso todavía sigue siendo interesante y ya les digo por qué. La solución óptima que hemos encontrado es esta de aquí, ¿sí? Para el problema. En la zona 1 están las provincias de Carchi, Pichincha, Imbabura, Esmeralda, Santo Domingo. ¿Cómo consideramos las distancias entre provincias? La distancia entre provincias es simplemente la distancia entre las capitales provinciales, ¿sí? Y la distancia entre las capitales provinciales no es la distancia euclidiana, sino que es la distancia por carretera. Cogimos el Google Maps, dijimos aquí está Quito, aquí está Latacunga, ¿cuál es la distancia usando el Google Maps? Y en base a eso obtuvimos los valores para D y J, que era el peso de las aristas. Bien, entonces esta es la distancia que recorrería cada una de las provincias en estas zonas. Y tenemos una solución, en total todos viajarían 44.008 kilómetros. Ya. Esta solución, a pesar de ser óptima, resultó ser no implementable, por algunas razones. La primera es que algunos equipos son considerados fuertes históricamente en el país, y son los equipos de Esmeraldas, Pichincha, ¿dónde está Pichincha? Acá está Pichincha, y me parece que Guayas. ¿Ok? Entonces, esos equipos deben estar en zonas diferentes. Entonces, cuando les presentamos esta solución a la directiva de la asociación de fútbol, dijeron, esto simplemente no se puede hacer, esto no se puede jugar. Por otro lado, con una nueva reglamentación, los equipos de la Amazonía ya no pueden estar juntos jugando en este momento, porque resultaba ser que el nivel futbolístico de estos equipos era bastante pobre, ¿sí? Entonces, cuando pasaban a la siguiente fase del campeonato, el campeón, por ejemplo, de esta zona, si es que era un equipo amazónico, en la siguiente fase los partidos eran como 10-0 los resultados, ¿sí? Entonces dijeron, no, un ratito, los equipos amazónicos tienen que dividirse proporcionalmente entre las otras zonas, para que aumenten su nivel futbolístico y el campeonato sea más competitivo. Bien, entonces lo que hicimos es simplemente obedecer lo que nos dijeron, ¿no?
No es la solución óptima, obtenemos una solución subóptima, pero es práctica y se puede aplicar. ¿Ok? Entonces, miren por ejemplo aquí, lo que pusimos es que Napo y Pastaza están en esta zona, bueno, el resultado es así, ¿no? Que Napo y Pastaza están en esta zona, y por ejemplo, miren, Orellana y Sucumbíos está en la zona de acá. ¿Sí? Esta tiene una función objetivo de 45.020 versus la anterior que teníamos de 44.008. ¿Ya? Se aumenta un poquito, pero sigue siendo buena y obedece a estas restricciones que tienen las personas que manejan el campeonato. Bien, esto es en gráfico, ¿sí? Esta es la solución óptima con 44.008 kilómetros. Aquí están las zonas, está la zona en verde. Como ven, la proximidad geográfica se respeta bastante bien. Aquí está la zona amarilla. Entonces, aquí está la zona azul y la zona roja. Pero aquí se mantienen los equipos amazónicos, ¿no? Ahora miren lo que pasa en la solución subóptima. Estos dos equipos de acá se fueron a esta zona de acá, ¿sí? Y bueno, estos dos se mantuvieron aquí, ¿no? La parte azul se hizo más grande, entonces los equipos de aquí van a recorrer distancias mayores, pero sin embargo esa es la solución óptima bajo las restricciones, las nuevas restricciones que se han impuesto. Bien, la experiencia computacional es la siguiente. Tenemos 22 equipos, 4 zonas, tenemos 118 restricciones y 5.566 variables. Hemos usado el solver Gurobi y con esta nueva formulación hemos acelerado de forma impresionante la solución. Obtenemos la solución en 99 segundos en una computadora de escritorio. Ahora, ustedes me van a decir, pero bueno, ustedes deberían probar esta formulación en instancias más grandes. Eso es justamente lo que queremos hacer. Como aplicación está chévere, tenemos una buena solución, se está implementando en este momento, se está jugando en la segunda división la solución que nosotros hemos proveído, es decir, ha sido una aplicación exitosa. Lo que queremos hacer ahora es probar este modelo con instancias más grandes para ver si es que efectivamente esta reducción en las restricciones es significativa como estamos pensando, y creemos que va a ser así. Como tenemos un número pequeño de restricciones, por ejemplo, lo que quisiéramos probar es aproximaciones de tipo dual para instancias teóricas, ¿no? Con n elevado deberíamos probar qué pasa con esta formulación. También estamos intentando ver nuevas técnicas heurísticas aparte de la que mencionó Ramiro, ¿sí? Y eso es lo que les queríamos presentar. Las referencias que hemos utilizado son, les hablaba del artículo de Gretschel de 1989 y Wakabayashi, A Cut-in-Plane Algorithm for a Clustering Problem, ¿sí? Aquí también se hace un análisis poliedral de este problema de click partitioning. El problema que les mencioné en la literatura se llama un problema de realineación deportiva, Sport Teams Realignment, y se ha hecho en algunos campeonatos. En Estados Unidos tenemos en la NHL, la MLB, la NFL, tenemos aquí el trabajo de estos autores. Este es el artículo donde les mencioné que se obtiene esta formulación matemática compacta que les decía del estado del arte. ¿Cuál es la formulación? El número de restricciones y el número de variables que se dispone en este momento en el estado del arte está en este artículo para el problema de balance partitioning in a graph. Mitchell también ha hecho lo propio en la Liga de Fútbol Nacional en Estados Unidos, ¿sí? Y en Europa no estoy seguro si es que se ha hecho realignment, pero creo que sí debe haber trabajo, ¿no? Muchas gracias, es lo que queríamos presentarles. Esperemos que les haya gustado.